A principios de la década de 1950, Union Pacific Railroad tenía un problema que ninguna locomotora existente podía resolver. Al este de Ogden, Utah, las montañas Wasatch obligaban a cada tren de carga con dirección este a subir una pendiente de 65 millas al 1.14%. Eso no suena empinado hasta que uno se da cuenta de que un tren cargado de carbón pesa miles de toneladas y las ruedas de acero sobre rieles de acero casi no ofrecen agarre. El ferrocarril lanzó sus máquinas más grandes contra esa pendiente, incluyendo las legendarias locomotoras de vapor Big Boy, gigantes de 400 toneladas con 16 ruedas motrices. Pero incluso las Big Boy estaban alcanzando sus límites, y las locomotoras diésel que las reemplazaban solo podían generar alrededor de 1.500 caballos de fuerza cada una. Para igualar una sola Big Boy, había que encadenar 4 o 5 diésel juntas. Union Pacific no quería 4 o 5 locomotoras, quería una. Así que acudieron a General Electric con una idea que sonaba más a aviación que a ferrocarril. ¿Qué pasaría si se tomara el mismo tipo de motor de turbina de gas que impulsaba aviones militares y se montara dentro de una locomotora? La turbina haría girar un generador. El generador alimentaría electricidad a los motores de tracción en los ejes, y todo el conjunto movería carga con el tipo de potencia bruta que ningún motor de pistones en la Tierra podía igualar. En 1948, General Electric entregó la respuesta. El prototipo GE-101, pronto repintado y renumerado como UP-50, salió de la fábrica en Erie, Pensilvania, llevando una turbina de gas de 4.800 caballos de fuerza dentro de una carrocería de doble cabina. Union Pacific lo pintó con su característico amarillo blindado y comenzó a probarlo a lo largo de Wyoming y Utah. El prototipo funcionó con dificultades a veces, pero demostró algo que importaba enormemente a los ingenieros en Omaha. Una turbina de gas podía transportar carga y podía hacerlo con menos piezas móviles que un motor de vapor y más potencia que cualquier diésel del mercado. Pero había una trampa incorporada en el apetito de la turbina que definiría todo sobre estas máquinas durante las siguientes 2 décadas. Las turbinas de gas son sedientas. Una turbina de este tamaño consumía aproximadamente el doble de combustible que un motor diésel de igual potencia habría consumido. En circunstancias normales, ese consumo de combustible habría matado el proyecto en las mesas de diseño de la sede de Union Pacific, pero los ingenieros de Union Pacific habían encontrado un resquicio y venía en forma del combustible más barato e inmundo imaginable, fuel oil pesado Bunker C. El Bunker C era el residuo espeso que quedaba después de que las refinerías extraían gasolina, diésel y queroseno del petróleo crudo. A temperatura ambiente tenía la consistencia de alquitrán frío o melaza. Las compañías petroleras apenas podían regalar ese producto. Era un desecho industrial sin casi ningún mercado comercial, y Union Pacific podía comprarlo por una fracción de lo que costaba el combustible diésel. La matemática era sencilla, incluso quemando el doble de combustible. Si ese combustible costaba una cuarta parte del precio, la turbina seguía saliendo ganando, pero el combustible barato solo resolvía la mitad del problema. La otra mitad era lograr que el Bunker C llegara del tanque a la turbina sin que se solidificara en el camino. El problema era conseguir que el Bunker C realmente fluyera hacia el motor. A temperatura ambiente no se podía verter. Apenas se podía recoger el espeso aceite negro con una pala. La solución de Union Pacific fue instalar calentadores directamente en el sistema de combustible que calentaban el aceite a 200 grados Fahrenheit antes de alimentarlo a las cámaras de combustión de la turbina. Dentro de esas cámaras, el combustible se encendía a 1400 grados Fahrenheit y los gases en expansión hacían girar los álabes de la turbina a una velocidad tremenda. Así que Union Pacific tenía su turbina y su combustible barato. ¿Qué podía salir mal? En 1952, el primer pedido de producción salió de la línea de ensamblaje de General Electric. 10 locomotoras numeradas UP-51 a 60, cada una produciendo 4.500 caballos de fuerza, fueron puestas a trabajar de inmediato en la línea principal entre Council Bluffs, Iowa y Ogden, transportando trenes de carga pesada a través de las grandes llanuras y sobre Sherman Hill en Wyoming. Cada una venía con un tanque de combustible que contenía alrededor de 7.200 galones de Bunker C. Pero ahí es donde el indicador de combustible contaba una historia preocupante. 7.200 galones de Bunker C no eran suficientes. Estas turbinas bebían combustible a un ritmo que podía vaciar el tanque a bordo en cuestión de horas.
En un viaje largo de Council Bluffs a Ogden, una sola locomotora podía necesitar repostar múltiples veces, lo cual anulaba todo el propósito de operar una locomotora potente en lugar de varias diésel más pequeñas. La respuesta de Union Pacific fue el tender de combustible. El ferrocarril acudió a sus propios talleres y sacó viejos ténderes de locomotoras de vapor retiradas, los mismos vagones de carbón y agua que una vez habían ido detrás de las Big Boy en las locomotoras tipo 412-2 del ferrocarril. Los trabajadores desmontaron las carboneras, reconstruyeron los tanques, los envolvieron en 4 pulgadas de aislamiento de lana de vidrio para mantener el búnker C caliente y crearon depósitos rodantes de combustible con capacidad para 24,000 galones cada uno. Estos ténderes aislados fueron enganchados permanentemente detrás de la locomotora, convirtiendo cada turbina en una planta de energía rodante de 2 piezas y eventualmente de 3 piezas. Así que ahora Union Pacific tenía una locomotora capaz de transportar carga a través de las rocosas y llevar suficiente combustible para llegar hasta allí. Pero incluso estas turbinas de primera generación fueron solo el acto de apertura. Para 1954, Union Pacific encargó 15 turbinas más, numeradas de la 61 a la 75. Estas locomotoras de segunda generación se ganaron el apodo de verandas por las pasarelas abiertas que recorrían sus costados. Llevaban las mismas turbinas de 4,500 caballos de fuerza, pero ahora cada unidad venía emparejada con un tender de combustible de 24,000 galones desde el principio. El ferrocarril había aprendido la lección. Estas locomotoras no iban a ir a ningún lado sin un suministro masivo de combustible detrás de ellas. Pero Union Pacific aún no estaba satisfecha. Querían algo más grande. En 1955, el ferrocarril realizó el pedido más ambicioso en la historia de las locomotoras estadounidenses. 30 nuevas locomotoras de turbina de gas, cada una con una potencia de 8,500 caballos de fuerza provenientes de una sola turbina de gas GE Frame 5. Esa cifra de potencia merece una pausa. 8,500 caballos de fuerza de un solo motor de turbina de gas. La locomotora diésel típica de esa época producía alrededor de 1,500 caballos de fuerza. Estas nuevas locomotoras de turbina entregarían más de 4 veces esa potencia en una sola máquina. Fue, y sigue siendo, el motor principal más potente jamás instalado en cualquier locomotora de Norteamérica. Entonces, ¿cómo metió Union Pacific toda esa potencia sobre un solo par de rieles? Cada una de estas máquinas de tercera generación consistía en 3 unidades separadas acopladas entre sí. La unidad A, al frente, contenía la cabina de la tripulación, los controles y un motor diésel Cooper-Bessemer de 850 caballos de fuerza, utilizado para maniobras de patio, lo que significaba mover la locomotora a baja velocidad dentro de las instalaciones. La unidad B, detrás, albergaba la turbina en sí, los generadores principales y el equipo eléctrico que alimentaba los motores de tracción en ambas unidades. Y detrás de la unidad B venía el tender de combustible, con 24,000 galones de combustible búnker C calentado en un tanque aislado. ¿A qué equivalía toda esa maquinaria en campo abierto? La respuesta era asombrosa. El conjunto completo de 3 unidades se extendía casi 179 pies de extremo a extremo. Completamente cargado de combustible, todo el ensamblaje pesaba aproximadamente 610 toneladas. La turbina estaba clasificada a 8,500 caballos de fuerza, a 6,000 pies de altitud y 90 grados Fahrenheit. Pero en el aire más frío y denso de una mañana invernal en Wyoming, la turbina por sí sola podía superar los 10,000 caballos de fuerza si el sistema eléctrico lo soportaba. Union Pacific finalmente actualizó las 30 unidades a una clasificación de 10,000 caballos de fuerza, y estas locomotoras cumplieron. Puestas a trabajar en el distrito este entre Council Bluffs y Ogden, arrastraban trenes de carga por la pendiente de Wasatch que habrían requerido múltiples locomotoras diésel. En una pendiente del 1.14% al este de Ogden, un solo Big Blow podía manejar más de 5,000 toneladas. En su punto máximo, la flota de turbinas de Union Pacific
transportó más del 10% del tonelaje total de carga del ferrocarril, pero la potencia a esa escala venía con consecuencias que nadie a lo largo del ferrocarril podía ignorar. El escape de la turbina se ventilaba a través del techo de la unidad B a aproximadamente 150 millas por hora, con temperaturas que alcanzaban los 850 grados Fahrenheit. El sonido no se parecía en nada al ritmo repetitivo de una máquina de vapor ni al rugido grave de un diésel. Era un aullido sostenido y agudo, un motor a reacción atado a un vagón de ferrocarril. Podías escuchar un Big Blow acercarse desde kilómetros de distancia. Los trabajadores ferroviarios que se paraban cerca de las vías decían que no solo lo escuchabas, sentías la turbina vibrando en tu pecho. Las locomotoras se ganaron el apodo de Big Blow casi de inmediato. Las tripulaciones en el patio ni se molestaban en encender la turbina para movimientos cortos. Usaban el pequeño diésel auxiliar de la unidad A en su lugar, porque hacer funcionar la turbina a baja velocidad en un patio ferroviario habría ensordecido a todos los que estuvieran al alcance del oído. Las bocinas de aire, originalmente montadas en el techo de la cabina, tuvieron que ser reubicadas en la sección media de la unidad A porque la tripulación no podía escucharlas por encima del ruido de la turbina y porque el hielo seguía obstruyendo las campanas de las bocinas en invierno. Pero el ruido era solo parte del problema. Lo que salía por el tubo de escape era aún peor. El calor de la turbina creaba su propio conjunto de problemas en el ferrocarril. Cuando un Big Blow pasaba bajo un paso elevado bajo a toda potencia, el escape podía ablandar y derretir el asfalto de la carretera de arriba. Los pájaros que volaban a través de la columna negra de escape no sobrevivían al encuentro, lo que le ganó a las locomotoras un segundo apodo, más siniestro, Bird Cooker, el cocina pájaros. En los tramos abiertos de Wyoming y Utah, nada de esto importaba demasiado. Los Big Blows rugían a través de llanuras vacías y pasos de montaña, donde los vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia. Pero a principios de los años 60, Union Pacific intentó algo ambicioso. Intentaron operar las turbinas en la ruta entre Salt Lake City y Los Ángeles, lo que significaba pasar por los suburbios del sur de California. Fue un desastre. Los residentes que vivían cerca de las vías reportaron un ruido lo suficientemente fuerte como para escucharse a kilómetros de distancia. Los platos se caían de los estantes, el yeso de las paredes se agrietaba, las vibraciones y el estruendo convertían cada paso de un Big Blow en un evento vecinal que nadie deseaba. Bajo la presión de los propietarios de viviendas y los gobiernos locales, la mayoría de las ciudades de California prohibieron las turbinas por completo. Los Ángeles quedó esencialmente fuera de los límites después de algunas visitas en 1962. Union Pacific discretamente retiró los Big Blows a su territorio habitual, el amplio corredor abierto entre Council Bluffs y Ogden, donde su ruido no molestaba a nadie más que a liebres y arbustos rodantes. Si estás disfrutando esta inmersión profunda en la historia de la ingeniería de locomotoras, dale a suscribirse. Cubro historias ferroviarias como esta cada semana, pero los Big Blows habían sobrevivido a las quejas por ruido solo para enfrentarse a algo peor. La economía del combustible Bunker C estaba a punto de colapsar. Durante años, todo el argumento financiero a favor de las turbinas se había basado en una sola suposición sobre el Fuel Oil Bunker C. El Fuel Oil Bunker C seguiría siendo barato porque nadie más lo quería. Pero a mediados de la década de 1960, la industria petroquímica había encontrado usos rentables para los aceites residuales pesados. El auge del plástico estaba consumiendo materias primas que las refinerías antes habían tratado como desechos. Las técnicas mejoradas de craqueo permitieron a las empresas convertir aceites pesados en grados de combustible más ligeros y valiosos. El precio del Bunker C comenzó a subir y con él, la ventaja en costos de las turbinas sobre las locomotoras diésel empezó a evaporarse. Había otro problema oculto en la propia ingeniería de la turbina. A diferencia de un motor diésel, que quema relativamente poco combustible en ralentí, una turbina de gas consumía casi tanto Bunker C estando parada como arrastrando un tren de 5.000 toneladas a plena potencia. Eso significaba que Union Pacific tenía que mantener las turbinas en movimiento constantemente cuando estaban encendidas. Cualquier demora, cualquier espera en un apartadero para dejar pasar un tren, cualquier parada prolongada, el medidor de combustible seguía girando casi al mismo ritmo.
A medida que los precios del combustible subían, esas horas en ralentí se volvían extremadamente costosas, pero el aumento en los costos de combustible era solo la mitad de la historia. El combustible Bunker C también estaba destruyendo las turbinas desde adentro. El corrosivo combustible Bunker C también pasaba factura a las propias máquinas. La acumulación de hollín y la erosión de los álabes desgastaban los delicados componentes internos de la turbina. Las cámaras de combustión, las boquillas de las bombas y los equipos de calentamiento sufrían por el combustible abrasivo. Los costos de mantenimiento subían constantemente, y las instalaciones especializadas y los equipos de trabajo capacitados necesarios para dar servicio a las turbinas añadían gastos generales que las locomotoras diésel, más simples, no requerían. Mientras tanto, la tecnología diésel estaba alcanzándolas. Los nuevos modelos de General Electric y la división Electromotive estaban superando los 3.000 caballos de fuerza por unidad. Se podían encadenar 2 o 3 de ellas y igualar la potencia de un Big Blow, y quemaban combustible más barato, funcionaban en ralentí sin vaciar las arcas, y pasaban por Los Ángeles sin que nadie llamara al alcalde. Entonces, ¿qué pasó con estas locomotoras que rompieron récords? Desaparecieron del ferrocarril más rápido de lo que cualquiera esperaba. El retiro comenzó en agosto de 1968, cuando las unidades UP números 1 a 4 fueron sacadas de servicio después de apenas 10 años de trabajo. A lo largo de 1969, la flota se redujo de manera constante. La Unidad 7 se ganó la discreta distinción de ser el último Big Blow en transportar un tren de carga comercial, realizando su recorrido final el 26 de diciembre de 1969, el día después de Navidad. Las dos últimas turbinas operativas, las números 18 y 26, fueron almacenadas en la rotonda de Cheyenne en condiciones de funcionamiento durante algunas semanas más antes de ser oficialmente retiradas en febrero de 1970, y entonces Union Pacific hizo lo que los ferrocarriles siempre han hecho con las locomotoras obsoletas. Rescataron lo que pudieron de la flota de turbinas y enviaron el resto al desguace. Los bogies, los motores de tracción y los travesaños articulados de las turbinas retiradas fueron extraídos y reciclados en las nuevas locomotoras Diesel U50 y U50C de GE. Los ténderes de combustible, esos tanques de 24.000 galones que alguna vez habían transportado Bunker C calentado a través de las grandes llanuras, fueron vaciados, limpiados y convertidos en carros cisterna de agua para el servicio de mantenimiento de vía. Algunos de esos antiguos ténderes de turbina encontraron más tarde un nuevo propósito enganchados detrás de las locomotoras de vapor preservadas de Union Pacific, incluyendo la famosa UP844 y la restaurada Big Boy UP414. De las 55 locomotoras de turbina de gas que Union Pacific operó, 53 terminaron bajo el soplete del desguazador. El prototipo y las 25 unidades de primera y segunda generación fueron cortadas sin pensarlo 2 veces. Solo 2 de las poderosas locomotoras de turbina Big Blow de tercera generación sobrevivieron. ¿Dónde se puede ver realmente una de estas locomotoras de turbina hoy en día? La UP-18 se encuentra hoy en el Museo Ferroviario de Illinois, en Union, Illinois. Su configuración de 3 unidades está exhibida junto con su tender de combustible original. La turbina todavía está dentro de la unidad B, aunque la locomotora fue despojada de muchos componentes antes de que el museo la adquiriera en 1993. En Ogden, Utah, la UP-26 se encuentra en exhibición al aire libre en el Museo Ferroviario del Estado de Utah, cerca de la antigua Union Station. Ambas son exhibiciones estáticas, incompletas y no operativas. Nadie ha anunciado planes para restaurar ninguna de las 2 locomotoras. Son locomotoras enormes, incluso estando quietas sobre las vías de un museo. Si visitas el Museo Ferroviario de Illinois y recorres toda la extensión del UP-18, desde la nariz de la unidad A, pasando por la unidad B, hasta el final del tender de combustible, estarás cubriendo casi 55 metros de locomotora, aproximadamente la longitud de un Boeing 737. La magnitud pura de esta máquina es difícil de asimilar hasta que estás de pie junto a ella, mirando hacia arriba, hacia la chimenea de escape que alguna vez expulsaba gases a 450 grados centígrados hacia el cielo de Wyoming. La era de las turbinas de Union Pacific duró apenas 18 años, desde la primera serie de producción hasta el último viaje comercial.
En ese periodo, estas máquinas movieron más carga por locomotora que cualquier otra cosa sobre los rieles estadounidenses, establecieron récords de potencia que siguen vigentes más de medio siglo después, y consumieron combustible a un ritmo que haría parecer positivamente frugal a toda una flota de locomotoras diésel. Eran demasiado ruidosas para las ciudades, demasiado calientes para los pasos elevados y demasiado sedientas para una era en la que el combustible barato no podía durar para siempre. Pero durante esos 18 años, nada en los ferrocarriles estadounidenses podía igualarlas. Si aprecias la historia de las locomotoras llevada a su límite absoluto, querrás ver la historia de otra máquina que reescribió las reglas. Ese video está en pantalla ahora. Suscríbete para no perderte el siguiente.